Un día, en Guangxi, China, ocurrió un incidente impactante que conmocionó a la opinión pública. Los medios informaron sobre un conflicto doméstico en el que la esposa hirió gravemente a su esposo. El hombre fue llevado al hospital, rogando constantemente a los médicos que lo ayudaran a volver a su estado anterior. La esposa, de aspecto delgado, estaba junto a él sin poder contener las lágrimas. Cuando la policía llegó a la casa de la pareja, encontró la habitación completamente desordenada, con objetos como revistas, tazas y diversos utensilios domésticos esparcidos por el suelo. Cuando el incidente salió a la luz, muchos quedaron atónitos. ¿Por qué hizo tal cosa la esposa? Y al final, ¿podría el esposo recuperarse del impacto? No apartes la vista de la pantalla porque la verdad completa se revelará justo después de esto. Pero antes de adentrarnos en los detalles, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros últimos videos. Un día de febrero, en un hospital de Guangxi, China, la policía recibió una llamada de emergencia de una mujer. No podía ocultar el pánico en su voz. En un estado de nerviosismo, la mujer pidió ayuda a la policía tras una acalorada discusión con su esposo. Admitió haber perdido el control de sus emociones y haber actuado mal. El operador la escuchó llorar y reconoció la gravedad de la situación, enviando de inmediato una ambulancia y un coche patrulla a su domicilio. Aproximadamente 20 minutos después, llegaron la policía y la ambulancia. La mujer estaba sentada inmóvil en el suelo, mostrando signos de pánico y sosteniendo un objeto en la mano. El esposo yacía cerca, necesitando atención médica urgente, como lo revelaba la expresión de su rostro. Al ver a la policía y al personal médico, el esposo trató de gritar, rogando que lo llevaran al hospital lo antes posible. Sin dudarlo, se apresuraron a prestarle primeros auxilios. El personal médico se acercó a la mujer, que seguía en pánico, y le quitó el objeto antes de colocar rápidamente al hombre en una camilla y trasladarlo al hospital para un tratamiento de emergencia. A través de la investigación inicial, la policía supo que la mujer se llamaba Feng y que el hombre herido era su esposo, Jun. Llevaban muchos años casados. Al llegar al hospital, Jun fue llevado de inmediato a la sala de urgencias. Feng esperaba ansiosamente afuera, sintiendo que el tiempo pasaba con lentitud. Debido al largo tiempo de traslado desde su casa hasta el hospital, Jun ya se encontraba en estado crítico al llegar. Los médicos comenzaron rápidamente un tratamiento intensivo para salvarle la vida. Después de más de 5 horas de cirugía de emergencia, la operación concluyó. Cuando se apagaron las luces del quirófano, Feng seguía llena de temor. Afortunadamente, el médico anunció que la vida de su esposo ya no corría peligro inmediato. Sin embargo, lo que resultó inusual fue que solo unas horas después de despertar, Jun preguntó inmediatamente al médico, ¿todavía está mi Eichiki? Jun expresó entonces su profunda preocupación, tomando la mano del médico con fuerza y suplicando ayuda. También dijo que sus padres seguramente se sentirían destrozados al enterarse de su estado. Al ver esto, el médico lo tranquilizó rápidamente y le aconsejó a Jun mantenerse calmado para no afectar su recuperación postoperatoria. Al escuchar las palabras del médico, Jun también trató de mantenerse sereno, con la esperanza de recibir pronto buenas noticias. Posteriormente, el hospital organizó una larga consulta con múltiples especialistas para discutir las opciones de tratamiento, con el objetivo de restaurar completamente la salud de Jun. Sin embargo, la situación seguía siendo complicada porque Jun había llegado al hospital bastante tarde. La operación previa solo abordó la lesión inicial y el tratamiento posterior sería mucho más desafiante. Según los médicos en casos médicos tan especiales, preservar la vida del paciente siempre debe ser la máxima prioridad. Se considerarían medidas de tratamiento avanzadas solo después de que el paciente se estabilizara. No obstante, algunos médicos de mayor experiencia tenían una opinión diferente. Creían que, aunque las posibilidades eran escasas, las verdaderas necesidades del paciente debían ir primero. Los médicos no debían tomar la decisión en nombre del paciente. Finalmente, los médicos decidieron preguntarle a Jun su opinión. Él expresó su deseo de someterse a otra cirugía para tener una oportunidad de recuperación total. Los médicos respetaron su decisión y acordaron proceder con la siguiente operación. Una vez más, Jun fue llevado al quirófano. Afortunadamente, la cirugía transcurrió sin problemas, la herida fue estabilizada y su salud general no se vio afectada.
Tras recibir la actualización del equipo médico, Jun y su familia se llenaron de alegría. Se inclinaron repetidamente en señal de gratitud hacia el personal médico por haber cumplido el deseo del paciente. En el hospital, lo que sorprendió a los médicos fue que Jun se distanció de Feng. No hablaba con ella e instruía constantemente a otros para que no dejaran que su esposa se acercara a su habitación. Feng se mostraba a menudo en un estado de tristeza. Se disculpaba repetidamente, pero parecía que su esposo no la perdonaba. Tiempo después, Jun fue dado de alta del hospital. Como de costumbre, Feng fue al hospital, pero su esposo ya se había ido en el coche de un familiar. Cuando todos pensaban que Jun se había recuperado por completo, ocurrió un desarrollo inesperado. Después de un periodo aparentemente tranquilo, su herida comenzó a mostrar signos anormales tras medio mes. Sin otra cirugía, toda esperanza se perdería. Parecía que Jun se había recuperado totalmente, pero después de aproximadamente 15 días, su familia notó algunos síntomas inusuales. Al acudir al hospital, los médicos lo examinaron y concluyeron que necesitaba otra cirugía y debía ser monitoreado cuidadosamente después. Por lo tanto, el 26 de febrero, Jun fue llevado nuevamente al quirófano por tercera vez. La cirugía exitosa le devolvió la esperanza de una recuperación total. Los médicos hicieron todo lo posible para asegurar un tratamiento efectivo. Después de esa cirugía, Jun finalmente aceptó contar todo a un reportero. Habló con tristeza al recordar su vida matrimonial con Feng. Según él, en el año 2000, durante una reunión con amigos, Jun conoció a Feng. Jun era un hombre apuesto, con un puente nasal alto y párpados dobles, y su apariencia atractiva llamaba mucho la atención de las mujeres. En cuanto a Feng, era maestra en un entorno dominado por mujeres, por lo que rara vez interactuaba con hombres. Por eso, quedó inmediatamente cautivada por la apariencia radiante de Jun la primera vez que lo vio. Debido a su personalidad tímida, Feng no se atrevió a pedirle directamente su número de teléfono y tuvo que pedir ayuda a una colega. Por suerte, logró conseguir el contacto de ese hombre encantador. Después de hacerse amigos, Feng y Jun se dieron cuenta rápidamente de lo compatibles que eran. Sin importar el tema, podían conversar cómodamente entre ellos. Tras un largo periodo de charlas, Feng decidió confesar sus sentimientos. Aunque fue rechazada la primera vez, no se desanimó y, en cambio, pensó que Jun era un hombre serio y responsable, digno de confianza. Después de muchos esfuerzos por parte de Feng, Jun finalmente accedió a salir con ella. Pensó que una mujer leal y atractiva como ella valía la pena conocerla mejor. Feng era una mujer de principios que no aceptaba la traición. Por lo tanto, al salir con Jun, depositó toda su confianza en él. Tras muchos intentos por demostrar su sinceridad, Feng finalmente obtuvo la aprobación de Jun. Rápidamente avanzaron hacia el matrimonio después de un año de noviazgo. Sin embargo, la vida matrimonial hizo que Jun se sintiera asfixiado. Al principio todo parecía bien, pero gradualmente Feng se convirtió en alguien que quería controlar a su esposo en todo momento. Según Jun, Feng lo molestaba constantemente mientras trabajaba y se enfadaba cuando él la ignoraba. Controlaba sus hábitos alimenticios y su forma de vestir y le exigía que eliminara todo contacto con compañeras de trabajo. Jun incluso dijo que cada vez que regresaba de fiestas de la empresa o salidas con amigos, Feng olfateaba su cuello para comprobar si había algún olor extraño. Hubo varias ocasiones en las que Jun expresó su descontento con el comportamiento de Feng, pero ella no cambió. Finalmente, incluso tuvieron una gran discusión por este tema. En una ocasión, al ver que la ira de Jun llegaba al límite, Feng bajó la cabeza, se disculpó con su esposo y prometió no controlarlo más. Jun pensó que ella había comprendido su error y la perdonó. Sin embargo, las cosas no duraron mucho. Menos de una semana después, Feng volvió a comportarse como antes. A pesar de intentar soportarlo, Jun fue perdiendo la paciencia poco a poco. Incluso ya no quería regresar a casa. Poco tiempo después, Feng fue ascendida y transferida para trabajar en el comité del distrito. A partir de entonces, Jun usaba con frecuencia excusas para no ir a casa, con la esperanza de escapar del control de su esposa. Al principio, Feng no sospechaba nada, pero al notar el claro desinterés de su esposo, empezó a pensar que él tenía una aventura. Ese pensamiento creció en su mente y finalmente cambió por completo su matrimonio. Para afirmar su propiedad, Feng iba con frecuencia al lugar de trabajo de su esposo, interrumpiendo su labor. Incluso pidió licencia en su trabajo y se mudó al dormitorio de Jun, una pequeña habitación proporcionada por su empresa.
Al principio, Jun se opuso firmemente a las acciones de su esposa. Rara vez se enojaba, por lo que quienes supieron de su reacción se sorprendieron mucho. Sin embargo, al ver que Feng estaba decidida a no cambiar de opinión, Jun cedió porque no quería que las cosas se agravaran. Le dio a su esposa la llave del dormitorio. Desde entonces, Jun vivió con Feng en la pequeña habitación. Cada vez que regresaba, esperaba que su esposa lo consolara después de un largo día de trabajo. Pero todo lo que recibía eran preguntas sobre a dónde había ido y qué había hecho ese día. Para seguir mejor el horario de Jun, Feng contactó en secreto a uno de sus colegas para comprar información. Incluso quería saber con quién se encontraba su esposo durante el día. No fue sino hasta que ese colega renunció y confesó la verdad que Jun supo que su esposa había llegado tan lejos para controlar su vida privada. Sin embargo, al no querer dañar la imagen que había construido, Jun decidió perdonar a su esposa en lugar de dejarla. Feng sentía que siempre era la ganadora, por lo que no tenía paciencia para escuchar lo que decía su esposo. Pasó el tiempo, y el 11 de febrero de 2003 era el cumpleaños de Feng. Ese día se quedó en casa esperando, con la esperanza de que su esposo la sorprendiera. Mientras Feng estaba sentada esperando en casa, oyó que tocaban la puerta. La abrió con entusiasmo, pensando que Jun había regresado, pero al abrir, vio que era una colega de su esposo. La hermosa apariencia y la brillante sonrisa de la mujer hicieron que Feng se enfadara pensando que era la amante de Jun. Le gritó a la colega de su esposo. La colega de Jun explicó que venía a entregar unos documentos. Sin embargo, Feng no creyó esa explicación y continuó gritándole a la mujer. En ese momento, Jun llegó a casa y detuvo el comportamiento de su esposa. Después de que la colega se fue, Jun expresó su enojo. Ya no podía soportarlo más y mencionó el tema del divorcio. Al ver la fuerte reacción de su esposo, Feng se calmó y se disculpó por el malentendido. Fue la primera vez que Jun la vio actuar así, por lo que pensó que tal vez había comprendido su error, por eso la perdonó. Después de eso, los dos se sentaron a cenar por el cumpleaños de Feng. Después de un rato, Jun se quedó dormido, pero Feng no podía dormir porque su mente seguía llena del pensamiento de haber sido traicionada. Abrumada por la rabia, Feng agarró un objeto y luego salió de la habitación en silencio, dejando atrás una atmósfera tensa. Cuando recuperó la compostura, Feng entró en pánico y rápidamente llamó a la policía para informar sobre el estado de su esposo. Como su casa estaba bastante alejada del centro, la policía y los servicios de emergencia tardaron en llegar. Aunque la cirugía de Jun fue exitosa, las acciones de Feng aún debían ser legalmente responsables. El 19 de octubre de 2003, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Baise, en la provincia de Guangxi, llevó el caso a juicio. A través de muchas sesiones, el juez concluyó que, debido a conflictos personales, Feng albergaba resentimiento y cometió un acto que dañó a Jun. Las acciones de Feng fueron consideradas una violación grave de la ley. Sin embargo, dado que la acusada se entregó voluntariamente, esto fue tomado como una circunstancia atenuante. El tribunal condenó a Feng a 13 años de prisión y la privó de sus derechos políticos por 3 años, además de ordenarle compensar a la víctima con 123.990 yuanes. El resultado de este caso sirve como recordatorio para muchos de que el matrimonio no es una broma, ni un cuento romántico como en las novelas. El matrimonio es una realidad que cada persona debe aprender a afrontar. Feng utilizó su amor para ejercer presión sobre Jun. Aunque él inicialmente se casó con ella por amor, con el tiempo se dio cuenta de que la mujer había cambiado por completo respecto a cuando eran novios. Según muchas personas, el egoísmo de Feng fue la causa raíz de este incidente. Se unieron por amor, pero también fue el amor lo que llevó al colapso del matrimonio. En todo el mundo, han habido muchos casos en los que esposas han tomado acciones impactantes que afectaron a sus maridos. Y el caso que estamos por mencionar no es una excepción. Echemos un vistazo juntos. En el año 2020, los medios vietnamitas y el público se estremecieron con la noticia de un hombre cuya esposa le cortó su 20 debido a sus acciones. Según los informes, en el año 2016, una mujer llamada Aja se casó con un hombre llamado Van tras ser presentada por un conocido. Al principio, la mujer dudaba porque había estado casada anteriormente y tenía una hija adulta. No fue hasta que vio la sinceridad de Van que Ja aceptó. A pesar de discusiones ocasionales tras el matrimonio, la esposa se mantuvo paciente y tolerante, por lo que las cosas nunca escalaron seriamente.
Sin embargo, alrededor de agosto de 2020, al revisar el teléfono de su esposo, Ha se sorprendió al descubrir una conversación entre él y una chica en la red social Facebook. Aunque extremadamente enojada, Ha intentó mantener la calma y accedió a la página personal de la chica para averiguar quién era y por qué su esposo le enviaba esos mensajes. Al observar más de cerca, Ha quedó horrorizada al descubrir que la chica con la que su esposo estaba chateando desde una cuenta secundaria de Facebook era en realidad su propia hija, llamada L. Después de un tiempo de conversación, Van le pidió a L que compartiera contenido personal, diciendo que era algo normal en una relación amorosa. Sin embargo, después de que L enviara algunas fotos casuales, Van utilizó su cuenta principal de Facebook para enviar mensajes que ejercían presión psicológica, incluyendo amenazas de publicar su conversación en redes sociales. Temiendo que sus imágenes personales fueran filtradas en línea, L accedió a las peticiones de Van. Desde el 26 de agosto de 2020 hasta el 19 de marzo de 2022, Van se reunió en privado con L en múltiples ocasiones cuando Ha no estaba en casa. Tiempo después, Ha comenzó a sospechar debido al comportamiento inusual de su esposo. Como resultado, decidió instalar una cámara oculta en la cabecera de su cama. Al revisar las grabaciones almacenadas en la cámara, Ha confirmó que había recolectado pruebas de las acciones de Van. Entonces, abrumada por la ira ante las acciones de su esposo, la noche del 19 de marzo, Ha agarró un objeto y 20. Luego se entregó a la policía. El 28 de marzo, la policía completó la recolección de pruebas, presentó cargos y detuvo temporalmente a Van. El 13 de diciembre de 2022, el tribunal concluyó el juicio de primera instancia y condenó a Ha a 33 meses de prisión con sentencia suspendida por violar la ley al causar daño corporal en un estado de agitación emocional. Durante el juicio, el tribunal reconoció varios factores atenuantes para Ha, incluyendo confesión sincera, remordimiento, ser infractora por primera vez y que el caso fuera relativamente menor. Además, se entregó voluntariamente tras el delito. Provenía de una familia revolucionaria, era el principal sustento económico y tenía un lugar de residencia claro. Respecto al esposo de Ha, Van, el tribunal lo condenó a 10 años de prisión. Aunque su representante legal apeló, la apelación fue rechazada. Los familiares de Ha que asistieron al juicio estuvieron de acuerdo con la sentencia que recibió Van. Esperaban que el hombre reflexionara sobre sus acciones y sintiera remordimiento por el resto de su vida. Estos son dos casos especiales relacionados con las acciones de esposas que queríamos compartir contigo. ¿Qué piensas sobre ellos? Deja un comentario para expresar tu opinión. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides darle like y suscribirte para descubrir más historias fascinantes en nuestro canal. Nos vemos en los próximos videos.